Ok, entonces fueron ¿cuántos problemas? 4. 4, gracias. Ok. Entonces, Escareño Hernández. Escareño Fernández, maestra. Sí. Ay, sí, no. Ah, sí, sí, sí. Perdón. El Sí. número 1. Sí, ok. Ok, gracias. Y luego el número 2, Ojeda Hernández. ¿No está? Ok, bueno. Ramírez Torres. No lo tengo, maestra. Ok. ¿Ninguno de los otros tampoco? No. Ok. Araiza Padilla. Sí, el segundo, ¿verdad? Sí, Sí. gracias. 2, 3, el 3. Delgado Duarte. Muy bien, maestra. El 3, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. El 4, Rojas Rojero. No lo tengo, maestra. Ok. Ninguno de... ¿Cuántos eran? 4 o 5. Eran 4. Ok. No, pues no, ya no tiene opción. Saucedo González. ¿No? Correa Márquez. ¿No? Bueno. No, maestra, tampoco lo tengo. Ah, ok. Primero, maestra. ¿Quién? Costa. Acosta Flores. Acosta Flores. Ok, entonces usted el 4. Perfecto, gracias. Déjenme, les doy chance de compartir. No, ¿verdad que no? Ahí está. Ya pueden compartir, ¿eh? Ok, entonces voy yo. Listo, ¿verdad? Se está viendo. Sí. Ok. Entonces, pues es el primer problema, esfera de radio R. De ¿Le radio puede A. subir a su micro, por favor? Es que como, sí lo escucho, pero muy, muy despacito. A ver, me voy a quitar los audífonos porque no sé cómo subirlo. ¿Ya me escucho mejor? Sí, ya. Ok. Entonces, esfera de radio A con la polarización P igual a beta por R a la N en R gorrito, con B constante y N mayor o igual a 0. Entonces, en el problema nos pedía determinar el campo y el potencial dentro y fuera de la esfera. Primero aquí puse la fórmula del potencial. Luego escribí R y R... ¿Cómo se decía este? R'. R' en sus coordenadas, creo que son cilíndricas. Y aquí está el diferencial. ¿Cómo? Esféricas. Esféricas. Ok. Aquí puse los límites y aquí puse también el diferencial de área, pero en este caso de la esfera. Y bueno, aquí también hay unas fórmulas. Ya me pasé. Ahí. Está la de la ley de Gauss y pues lo que es la carga encerrada. Entonces, aquí calculé las cargas ligadas, lo que es sigma B y rho B. En este caso, rho B pues es la... ¿cómo se llamaba esta maestra? Divergencia. La divergencia de la polarización. Ahí. Y me quedó así. Con la fórmula menos 1 sobre R cuadrado por la parcial respecto de R de esta expresión de aquí. Luego, pues aquí está sigma B, que simplemente es la polarización y producto punto con el vector n gorrito. Y en este caso, como la polarización es esta, y n gorrito también es r gorrito,
Entonces el producto punto de los dos pues es 1 y solo queda así. Esas son las cargas ligadas. Luego, aquí nada más calculé R en términos de las coordenadas esféricas y me quedó así. Después, bueno, aquí me ayudé de lo que nos explicó en la clase. Tenemos la superficie gaussiana para dentro y fuera. Este es el campo. Esta es la sustitución del diferencial de área. Y bueno, pues aquí quise aplicar ley de Gauss. Para puntos afuera, bueno, esta es en general para los dos. Ahorita nos vamos con los de puntos fuera y puntos dentro. Esta es la ley de Gauss, sustituyendo el campo y el diferencial de área. Y pues esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces, aquí están los límites. Saco las constantes y luego integré. Queda así. Y bueno, esta parte queda igual. Todavía queda igual. Evaluando en los límites, pues nada más queda de este lado 4pi. Sí, aquí queda 2, multiplicando por 2. Y luego se pasa a dividir todo esto, el 2pi por el r cuadrado. Aquí. Y entonces es el campo. Bueno, ahora para la carga encerrada, pues la carga, ahora sí, esta es para puntos afuera, es la superficial más la volumétrica. Entonces aquí está la fórmula, es sigma b por el área de la esfera para la superficial y para la volumétrica, rho b por el volumen de la esfera. Entonces sustituimos, aquí quedamos que el radio es A. Bueno, ya usando A nada más resolvemos. Y aquí factoricé 4pi beta por A a la n más 2. Y bueno, encontré que esa es la carga encerrada. Y entonces, para el campo en puntos afuera, es simplemente la carga encerrada entre 4pi sobre epsilon 0 por el radio al cuadrado. Sustituyendo podemos cancelar esta potencia de aquí, el más 2 con este cuadrado, y arriba solo queda a la n. Y 4pi entre 4pi pues 1. Y me quedó esto, para el campo en puntos afuera. Luego, para puntos adentro, es simplemente la volumétrica. Entonces se ignora el sigma b. Bueno, aquí simplemente usé la que encontramos en el punto pasado, sin la suma, y me queda que esa es la carga encerrada. Entonces, sustituyendo en la misma fórmula, es la carga encerrada. Espérame. ¿Le puedes poner, por favor, al campo anterior al que encontraste para puntos fuera, creo? Sí. Pero no depende de R. ¿Dónde está R? R es el radio A. No, es que sí, ve, o sea, cuando sacas, no sé si yo lo hice así, Ajá. pero cuando sacas la carga encerrada, sí hay que considerar, cuando es afuera, sí vale A, pero solamente en la carga encerrada. O sea, el campo te debe de salir dependiente de R, porque si no, pues, ¿dónde está la dependencia, pues, de R? No sé. Sí, o sea, Ok. aquí lo único que no debiste hacer fue sustituir el r cuadrada por a. Aquí. Ah, exacto. Entonces Ok. nada más te quedaría arriba a la n n menos más más 2 y 2. abajo te quedaría el r al cuadrado. Sí. Ok, gracias. Bueno, ahí va R cuadrado y acá es lo mismo. Sí. Entonces, Bueno, en lugar de acá de sustituir hecho, a ver, espérame. Es que ahí no encierras todo el volumen. Fíjate, como es puntos dentro, aquí. Ujú. tu carga encerrada, haz de cuenta que acá donde pones carga encerrada igual a más menos B a la N, acá a la derecha. Sí. N más 2, 4pi a cuadrada, a cúbica. Ujú. Pero para puntos dentro, ¿estás encerrando toda la esfera? En este caso sí. Entonces, ¿cómo se le haría en lugar de tomar A? R. Ok. Porque haz de cuenta que tu superficie esférica, la gaussiana, no está encerrando toda la esfera, o sea, es parte, entonces solo estás encerrando tu esfera, que es 4/3 de pi r cubo. Entonces ahí no va r cubo. Igual acá dejas también el r cuadrado. En el único donde sí va A
En la carga encerrada es cuando tomas puntos fuera donde sí encierras toda la esfera. Pero Ok. también solo va en la carga encerrada, no en la superficie gaussiana. Entonces ahí te quedaría, bueno, abajo dejas de nuevo el 4pi epsilon 0 r cuadrado Bien. y en la carga también va r a la n más 2. Ah, no. Aquí. R a la n más 2 y aquí abajo r cuadrada. Se me hace que sí. Entonces aquí te queda r a la n. Ajá, aquí arriba sea r a Ajá. la n en lugar. Exacto. Ok. Maestra, Entonces, Mande. ay, perdón, es que yo tengo una duda ahí, porque por ejemplo, cuando usted nos empezó a ayudar a hacerlo, sí Ajá. cambió el el R por A, o sea, así como lo tiene Joel. Y por ejemplo, si cambiamos R cuadrada y arriba R a la N más 2, pues sí se quitarían igual como lo tiene él. No sé si me explico. Más o menos. A ver, déjame empiezo. Lo que dices cuando yo cambié R por A, sí lo hice, pero es en los puntos fuera. Para Y en cuando, los puntos dentro solo se queda como R. sí, porque haz de cuenta que solo tienes que considerar lo que encierra tu superficie gaussiana, la que dibujas dentro. Entonces, siempre que, por ejemplo, ahí tiene E igual a carga encerrada sobre 4pi r cuadrado. Ese R es el de la superficie gaussiana. Ese por eso nunca se debe de cambiar por A. El que a veces se cambia por A es en la carga encerrada, porque depende qué carga estás encerrando. Si tú la superficie la pones dentro de la esfera, tú no estás encerrando toda la esfera, tú estás encerrando una esfera que tiene radio R. Por eso acá donde pone volumen tiene que poner 4/3 de pi r cúbica. Sí. Y en este caso, a ver si entendí, donde tienes bueno, r a la n más 2 entre r a la 2, pues sí te quedaría r a la n. O sea, su expresión aquí creo que está bien, solo hay que cambiar a por r. Sí, a eso me refería. Sí, maestra, gracias. bueno, y ya nada más para terminar, voy a encontrar una fórmula que phi también se puede expresar como la integral de la superficie del campo por el diferencial de área o la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, para encontrar phi fuera, simplemente hice la carga encerrada que encontré fuera, entre epsilon 0, y lo mismo para phi dentro de la esfera. Caray. No. Es que si vi la fórmula de phi de esta. No, sí, es que esa es muy complicada. Sí, eso. Ajá. Pero dele para abajo. La relación entre el campo eléctrico, esa es ley de Gauss. Sí. De un lado y luego tiene phi igual a esa ley de Gauss. No. Para encontrar el potencial, tiene que utilizar que el campo es menos el gradiente del potencial. Entonces, si quiere encontrar el potencial, tiene que integrar el campo respecto a R Ok. dentro y fuera. Ok. Bueno. ¿Sí? Maestra, entonces nada más sería respecto a R. ¿Sí? Ah, Porque sí, o sea, haz de cuenta que tú el campo lo tienes dependiente de R, entonces el potencial también solo es dependiente de R y solamente tomas la primera derivada parcial del gradiente, entonces les queda menos la parcial de phi respecto de R es igual al campo. Entonces integras y te queda menos la integral del campo de R, el campo E de R. ok, muy bien, gracias. Sí, de nada. Bueno, es Careño, ¿verdad? Sí. 1,8. Hay Sí, que está bien. corregir ahí lo que falta. ¿Sí? Ujú. Sobre Gracias. todo porque se pueden aparecer estas cosas en el examen. Sale. Gracias, maestra. Gracias. ¿Me podría repetir otra vez a qué es igual el potencial, perdón? A menos el gradiente del campo.
que depende de R, ¿verdad? Sí, si quieren ahorita que escriba, se los escribo y hacemos este ejercicio. Bueno, Ok. ya teniendo el campo, encontramos el potencial para que lo vean. Sí, gracias. Ok. Número 2. Ok. Ay, qué bonita letra. ¿Quién es? Aray. Bueno, en el segundo ejercicio Ujú. pedía determinar solamente el campo en todos los puntos sobre el eje Z, que es el eje del cilindro que nos dan. Tiene un largo de 2L y bueno, también la polarización que nos daban era una constante P en la dirección K del eje Z. Bueno, entonces, como nos piden el campo, pues empecé poniendo la ecuación que nos da el campo en función del potencial, y luego pues aquí tenemos la ecuación del potencial, que nos da el potencial en función de un vector R, que en este caso el vector R pues va a estar solamente sobre el eje Z. Ajá. Bueno, es la ecuación que habíamos visto. En este caso, como es un cilindro, la integral de superficie la divido en 3 partes. Una para la tapa de arriba, bueno, no me acuerdo si lo hice en ese orden, pero es una para la tapa de arriba, una para la tapa de abajo y otra para la pared que está curva, ¿no? Uh-huh. Bueno, después empiezo calculando las cargas ligadas. La de volumétrica ρB es menos el gradiente de la polarización, que en este caso queda menos la derivada parcial de una constante con respecto a z, entonces da 0 por ser constante. Uh-huh. Este sigma b es lo estoy considerando para la pared curva, entonces es el producto punto de la polarización por la normal a la pared curva, que la normal a la pared curva sería un vector radial. Uh-huh. Entonces, en este caso, bueno, escribiendo este vector radial en coordenadas rectangulares sería coseno de teta prima en i más seno de teta prima en j, que multiplicado por el producto punto de p en k, pues da 0. K es perpendicular a cualquier radial de la pared curva. Sí. Después sigma 2 y sigma 3 son para las tapas de arriba y abajo. El sigma B2 es para la tapa de arriba, sería pk.k, entonces quedaría solamente p, la constante p. Y sigma B3 para la tapa de abajo sería pk menos k, entonces quedaría igual p, pero con signo negativo. Uh-huh. Bueno, entonces ya con esto podemos saber que el cálculo del potencial pues se va a reducir solamente a las dos últimas integrales para la superficie de las tapas. En la definición del vector R sobre el eje Z, luego los vectores R2', R2' representa todos los vectores que van hacia la tapa de arriba. Entonces las primeras dos componentes en I y J son de coordenadas Polares. Polares, y pues siempre está a una altura constante L. Y el R3' es pues muy similar, nada más que ahora está a una profundidad, digamos, constante menos L en el eje Z negativo. Uh-huh. Bueno, el cálculo la determinación de los vectores R mayúscula es la resta de R menos R2', y R3 sería R menos R3', los vectores R mayúscula. Bueno, aquí quedan sus formas en representación vectorial, y para encontrar su magnitud, pues hay que elevar al cuadrado cada componente, sumarlas y sacar la raíz. En este caso, para R2 queda R' cuadrada, coseno cuadrado de teta prima, más R' cuadrado, seno cuadrado de teta prima, más, en este caso es Z menos L al cuadrado, y esto se puede reducir con una identidad trigonométrica siendo factor común de R' cuadrado, para que coseno cuadrado de teta prima más seno cuadrado de teta prima de 1, y queda solamente de esta forma. Uh-huh. Y R3, la magnitud de R3 se saca de una manera muy similar, nada más esta parte de Z, que era Z menos L, ahora va a cambiar a Z más L porque cambia la definición también ahí del vector R3. Entonces queda muy similar, nada más aquí es Z más L.
Bien, luego ya que tenemos todos estos datos, podemos sustituirlos en las integrales para determinar el potencial. Teníamos 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces, esta es la de la etapa de arriba, que teníamos la polarización superficial, la carga ligada de la superficie, que daba nada más P y abajo R2. Y en este caso tengo el menos, que viene también de la carga ligada, que quedó con signo negativo para la etapa de abajo. Y esto es R3. También aquí nada más anoté los diferenciales de área, pero pues son el diferencial de R, que es donde avanza de manera radial, y R' de teta prima, que es donde avanza en la longitud de arco. Aquí ya sustituí también esos diferenciales y agregué los límites. Pues como son círculos en donde vamos a integrar, pues hay que integrar de 0 a 2pi para el ángulo, y de 0 a A, que A es el radio de los círculos, para el aumento en el radio. La forma en la que integré fue muy similar. Primero el primer paso como fue integrar con respecto a teta prima, porque como la función no depende de teta prima, pues ahí queda muy sencillo. Entonces directamente integré ambas integrales con respecto a teta prima y queda solamente teta prima, evaluado de 0 a 2pi. Entonces eso sería solamente 2pi. Y ese 2pi lo puedo sacar con factor común y aquí reducir un poquito. Por eso aquí tengo escrito simplemente sobre 2 en vez de sobre 4. Entonces ya después de eso integré pues muy similar a como vimos el primer ejercicio, haciendo dos sustituciones. En este caso, es prácticamente la misma sustitución, pero como son dos integrales, la primera sustitución es que U sea igual a esta parte de aquí dentro de la raíz, y otra sustitución es que W sea esta parte de la raíz de abajo. Entonces saco los diferenciales, queda solamente 2R' de R' y 2R' de R', quedan igual. Nada más, al momento de hacer la sustitución, aquí el R' y de R' ya los tengo en la integral. Nada más para completar el diferencial, pues voy a agregar un medio, que se va a ver aquí reflejado, que es por eso aquí cambia a ser 1/4. Entonces ya haciendo esa sustitución, queda la integral de U1 a U2 de U entre la raíz de U. Esta queda también de manera muy similar. Esas integrales pues van a dar respectivamente 2 raíz de U y menos 2 raíz de W. Luego ya regreso o quito esa como cambio de variable. Vuelvo a escribir U como lo definí, y ahora sí de nuevo evaluado de 0 a A. Y W como lo escribí al principio, evaluado de 0 a A. Haciéndolas, evaluando de 0 a cada una de estas expresiones. Por ejemplo, aquí evaluado en A va a quedar pues esto, A cuadrada más Z menos L al cuadrado de la raíz. Y evaluado en 0 va a quedar solamente la raíz de Z menos L al cuadrado. Entonces ahí puedo quitar la raíz al cuadrado, nada más dejando el valor absoluto. Y en este lado pues pasa algo muy similar. Entonces, esa es como la expresión general. De ahí pues empiezo a hacer como los casos en que Z sea mayor a 0. Primero dice que el problema que tiene que ser Z mayor a 0, creo. Sí, mayor o igual. Entonces, con ese mayor a 0, lo único que va a pasar es que lo puedo quitar, ese valor absoluto, o sea, va a quedar simplemente Z más L. Y después de ahí, ahora sí, sería evaluar en el caso donde Z es primero mayor a L y luego menor a L. Primero menor a L, Z menor a L. Entonces, simplemente si Z es menor a L, tenía este valor absoluto, y si Z es menor a L, lo puedo cambiar de esta manera. Ya que quito ese valor absoluto, puedo hacer un poquito de álgebra y me queda esta expresión. Simplemente es una suma. Y esto es, aquí es hasta donde llegue, ya no, como que no se puede simplificar mucho más. Y si Z era mayor a L, el valor absoluto pues queda como inverso a esta forma. O sea, en vez de menos Z más L, queda Z menos L. Entonces de nuevo ahí, haciendo esas sumas, me queda nada más 2L, que resulta de esa parte.
Y bueno, en realidad se parecen pues mucho las formas como quedaron, pero una depende de z y la otra ya es esta parte constante. Entonces ya teniendo el campo, el potencial, perdón, en todo el eje z, pues ya nada más lo metemos a esta ecuación para calcular el campo eléctrico, que sería menos el gradiente. En este caso, como solo depende de z, nada más derivamos con respecto a z. Este es para menor a L. Entonces, esta parte sería la derivada con respecto a z de esta parte, que sería, bueno, esta parte que es constante se queda igual. La derivada con respecto a z este sería 2. Y bueno, para derivar las raíces, bueno, quedaría primero la derivada de la raíz, que sería 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y luego habría que derivar también esta parte, que sería 2 veces z menos L. Entonces, el 2 de arriba se va con el 2 debajo de la raíz, de la derivada de la raíz, y por eso queda sin ningún 2 aquí. O sea, ya está reducido. Bueno, entonces, esta sería la derivada de esta parte con respecto a z, y esta sería la derivada de esta parte con respecto a z. Y bueno, y así es como queda en la dirección K el campo. Y pues para la segunda parte sería pues, prácticamente el mismo procedimiento, nada más esta parte como es constante, pues ya no aparece acá. Exactamente. Y Perfecto. listo. Muy bien ganado el 10 de su tarea. Gracias. Gracias. Oye, maestra, Madre. también le quería preguntar sobre el ejercicio, pasado. Ajá. Yo lo hice, bueno, yo soy el que le dijo la otra vez que si se podía hacer como de otra manera. Y si lo hice de esa otra manera, o sea, nada más considerando un solo eje. Ajá. Pero pues me salen cosas muy diferentes. Pero es que el método que nos dio, o sea, siento que estamos haciendo como algo muy, o sea, que no es equivalente pues al procedimiento. O sea, y es por eso que sale diferente. ¿Me recuerda cuál fue lo que hizo? Es que no me acuerdo. En el mismo del que acaba de ser mi compañero Joel, Ajá. ese ejercicio, nada más en vez de hacer lo que usted nos explicó la última clase. Lo de ley de Gauss. En vez de hacer eso, hice el problema muy similar al que acabo de hacer, o sea, bueno, realmente igual al que acabo de hacer, nada más que en vez de un cilindro de una esfera, o sea, considerando solamente Un eje. los puntos sobre un eje. Que fue lo que hicimos o sea, ¿recuerda el ejemplo súper enorme que hice de la esfera? Sí. Pues prácticamente es ese, ¿no? A lo mejor, porque ahí obtuve el campo, creo, el potencial en un punto sobre el eje Z. Sí, o sea, hice exactamente eso, nada más que yo le decía que como en este ejemplo, en el de la tarea que hizo Joel, nos daban una polarización radial. Sí. Y yo justificaba que eso permite que haciéndolo en un solo eje nos dé todo el espacio, pero o sea, yo le dije que tal vez sí, ¿verdad? Pero pues me salió cosas como diferentes. Sí van a salir diferentes, porque en ese caso el radio lo tiene que expresar o el punto Z lo tiene que expresar en coordenadas esféricas. Lo tiene que pasar a coordenadas esféricas porque la polarización depende del radio. Entonces, matemáticamente creo que sí le iban a salir expresiones un poquito más largas. No sé si complicadas, pero sí más largas, porque por la polarización. O sea, va dependiente de R y ahora no podemos ir manejando al Z así. No sé. ¿Y qué le salió? ¿Lo tiene ahí? Sí. ¿Sí se ve de nuevo? Sí. Bueno, esos son los resultados que me dieron. Sí, son diferentes. Y es bueno, que, o sea, algo sí. diferentes, pero a ver. Y es que, o sea, más que nada porque me puse a analizar como el procedimiento que nos dio y, o sea, de teoría como que yo todavía no le agarro tanto, pero matemáticamente como que sí veo que estamos haciendo cosas que no son equivalentes. Pues. Le dan términos parecidos.
en las potencias, pues, porque el campo sí sale dependiente de R a la N. Y, por ejemplo, ahí está Z a la N. Tendría que checarlo. Puso un eje Z, o sea, 00Z como el punto de potencial, ¿verdad? Sí. Ok. Déjenme lo checo y en la siguiente sesión, bueno, no sé si mañana, pero en la siguiente, cuando lo tenga les digo. Sí, ok, gracias. Gracias. Ok, número 3. Sí, maestra. ¿Sí están viendo? Sí, ya. Bueno, yo apliqué bueno, yo resolví este ejercicio respecto a la ley de Gauss, perdón. Entonces, nosotros sabemos que una simetría cilíndrica se da por tres diferentes secciones. Las superficies, las superficies inferiores, perdón, la superficie, la inferior y la central. Entonces, evaluamos este cilindro con diferenciales en estas diferentes tres secciones y sabemos que por el producto de E por N, lo que es la superficie del cilindro y la parte inferior nos dan igual a 0 y evaluamos entonces la parte central, es decir, el volumen del cilindro. Entonces evaluamos la diferencial y después consideramos la parte externa e interna del cilindro cuando R es mayor a A y cuando R es menor a A. Entonces nosotros tenemos a Q encerrada que pues... Una pregunta, perdón. ¿Sí? ¿Está polarizado? Sí, perdón. Perdón, no leí el enunciado. Déjame lo leo. Sí, para la solución de este problema se nos pidió... sí. Es un cilindro infinito de sección circular de radio A que tiene un eje sobre el eje, que tiene un eje sobre el eje Z y está uniformemente polarizado con P igual a PI, donde P es constante y se nos pide determinar el campo E para cualquier punto del eje del cilindro, para el cilindro exterior y el interno. Ok, y nada más dígame otra cosa. En las cargas encerradas, ¿sí está considerando eso? Sí, maestra. Sí, estamos considerando sobre el eje Z, con uniformemente polarizado. Sí. Ok. Sí, perdón, se me pasó decirlo. No, está bien. Nada más dígame ahí, donde estoy viendo yo, carga encerrada igual a ρ. O sea, ¿en esta página ya acabó el problema o le falta más? Sí, en esta página ya quedó el problema, maestra. No. Si en esta página ya está terminado, hay algo, todavía falta mucho que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, en la parte derecha e izquierda de la ley de Gauss, donde hace la integral de E punto de S, o sea, está bien lo de las tapas y eso sí, no contribuyen, solamente sería el cuerpo. Eso es correcto. Pero entonces ahí está tomando...
¿Cuál es el tamaño ¿cómo se llama? ¿Del cilindro? Era infinito. Es un cilindro infinito. Ah, ok. Entonces está bien. 2pi RL, eso está bien. E Ujú. por 2pi RL está bien. Sí, Pero ya cuando va la carga encerrada sí. para exterior, cuando R es mayor que A, ahí sí hay que considerar la polarización y yo no veo que esté considerando la polarización. Pero al momento de tomar en cuenta ρ, con respecto al volumen, ¿no tomamos en cuenta también la polarización, maestra? Es decir, cuando tenemos el campo, ya estaríamos tomando en cuenta la polarización, ¿no? Sobre el epsilon 0, perdón. No, pues no sé, ¿quién es cuánto es Rho? Mm, Pues ya lo teníamos definido ρ, ¿no, maestra? En las partes anteriores. Pues sí, pero hay que obtenerlo. ¿Cuánto vale Rho? Sí, permítame. Ajá. Bueno, abajo también es lo mismo, ¿eh? Entonces, en sí tienen que considerar eso. Ya lo dejamos hasta aquí. Le pondría un 6, nada más porque la intención fue buena, pero le falta, a este problema le falta. Para los que tengan algo parecido, pues aquí hay que considerar en la carga encerrada, ¿cómo se llama? La polarización, y como en este caso es uniformemente polarizado, la ρB, que es la densidad volumétrica ligada, es 0, ¿no? Solamente les queda la sigma B, Sí, ¿verdad? sí, solamente queda así. Entonces, creo que el campo dentro del cilindro es 0. Si me equivoco, me corrigen. Y el campo para puntos fuera, en ese caso solamente tienen que considerar la sigma B y les va a dar diferente de 0, ¿verdad? ¿Sí, Ricardo? Lo voy a checar, maestra. Ok. Gracias. Dale pues. Gracias a usted. Siguiente, hay que darnos prisa porque ya se me va a ir. Necesito acabar hoy lo de las condiciones de frontera. Acosta Flores, ok. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, entonces, teniendo la esfera de radio R con la polarización P vector igual a K por R gorrito, donde la K es constante, determinar el campo eléctrico fuera dentro de la esfera. Entonces aquí lo que yo hice fue primero para sacar las densidades de carga ligada, ρB y sigma B. Para sigma B tenemos que es la polarización por N gorro. Entonces en este caso sustituimos lo que es la polarización, que es KR, y nos da como resultado KR. Para ρB es menos ¿cómo se llama esto? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Divergencia. Menos la divergencia de la polarización. Esto es igual a menos 1 sobre R cuadrada, que multiplica la derivada parcial de R respecto a R cuadrada por KR. Y esto nos da como resultado menos 3K. Entonces, para la carga de superficie, aquí una vez ya la saqué. La carga de superficie es KR, que es, sigma B, por lo que es la superficie de la esfera, que es 4pi por R al cuadrado. Entonces nos da como resultado 4pi KR al cubo.
Ahora, para puntos dentro de la esfera, usando el teorema de Gauss, tenemos que es la integral del campo eléctrico por la distancia de superficie, que es igual a una carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, esto desarrollamos nada más esta parte y tenemos que es igual a E, o en este caso lo puse como módulo E, por 4pi radio al cuadrado, que es el diferencial de superficie. Ahora, la carga la tengo como la integral de ρ b por el diferencial de volumen, que en este caso es el resultado, 4pi sobre 3 ρ b. Ahora, sustituyendo... ¿Por qué carga. cambia? ¿Qué? ¿Por qué cambia ahí de R mayúscula al cubo y luego acá lo vuelve a poner como R minúscula al cubo? Creo que nomás se me pasa ahí. Pero bueno, aquí lo sustituimos y lo igualamos. Y tenemos que bueno, lo que es la integral de esta, igualamos con la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces aquí podemos simplificar 4pi y el r cuadrada con el r cubo y nos da resultado ρ b por r entre 3 epsilon cero. Y para si lo debemos una forma de vectores de ρ b por r entre 3 epsilon cero por r gorrito. Ahora sustituyendo sigma b, en este caso nos da menos 3k. Tenemos como resultado menos k por epsilon cero por r gorrito, o lo mismo que es menos k sobre epsilon cero por r vector. Y ahora para el campo eléctrico fuera de la esfera, tenemos la carga total primero, que es la carga de sigma b más la carga de ρ b. Entonces, sustituyendo aquí que es sigma por la superficie de la esfera y ρ b por el volumen de la esfera, pues tenemos que es igual y pues se restan y nos da 0. Entonces, usando el teorema de Gauss, otra vez aplicamos lo mismo. Luego desarrollamos el lado de la integral, donde el resultado nos da como el módulo de E por 4pi r al cuadrado, que es el diferencial de superficie, y lo igualamos con la carga total de epsilon cero. Pero pues, si la carga, bueno, pues lo igualamos y despejamos el campo eléctrico, y nos da como resultado que es igual a la carga total por 4pi r al cuadrado por epsilon cero. Así, pero sustituimos en este caso la carga total como es 0. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico para puntos fuera de la esfera es 0. Ok. Apellido. Acosta Flores. Ok, tiene 10. Nada más, que no había un problema de un cilindro de que tomaran el punto de campo o de potencial en el origen. Era el problema que explicaron anterior, era uno de los de cilindros y creo que sugería, pero solo era sugerencia que podían tomar el origen como referencia o algo así. Ok. Bueno. Entonces ya acabamos la tarea, ¿verdad? Perfecto. Oiga, maestra, dice un compañero que se le trabó el internet y se desconectó, que si lo deja volver a entrar. Sí, ya está. Bueno, ahorita que lo deje entrar. Déjenme ver si nos conectamos rápido, ¿eh?
Ya lo voy a hacer como su compañero para no escribir. Bueno. Vamos a terminar hoy lo de las condiciones de frontera, ¿verdad? Recuerden que estábamos encontrando las condiciones de frontera para un campo en general, F. Entonces, en la última clase, bueno, la clase pasada más bien, fue la última clase, encontramos las condiciones de frontera para el campo, las condiciones de frontera normales, ¿verdad? De la componente normal. Y ahora, pues, vamos a encontrar las condiciones de frontera para las componentes tangenciales. Entonces, ya cuando terminemos esto, me dice que se conecta, pero no se ve. Cuando terminemos esto, pues ya en el examen lo que podría venir es que yo les diera un campo, les diera como información del campo su divergencia y su rotacional. Con eso ustedes podrían encontrar las condiciones de frontera. Y ustedes, pues, obviamente no harían todo lo que yo hice, o sea, no van a analizar el tomar la interfaz y eso no. Ya nada más con las expresiones finales que obtuvimos, pues ya tendrían que ya deberían poder obtener las condiciones de frontera para cualquier campo. Maestra, Mande. no sé si es mi internet, pero solo me aparece que está intentando compartir, o sea, no me aparece su pantalla. Sí, de hecho no. O sea, estoy intentando compartir. Nada más que no quiere. Chame ya lo que está. Oiga, maestra, ¿y cuándo sería el examen? El martes de teoría. El martes de la siguiente semana. ¿Y cómo sería? De lo que veamos, pues sería No, bueno, más bien me refiero a... la forma. Ajá, sí. Pues yo les había dicho que los departamentales iban a ser en línea. Esta es la idea, pero todavía no estoy segura porque todavía no sé. Pero ustedes se conectan, así como ahorita. Yo comparto el examen así en pantalla. Ustedes prenden su... Ay, ya se conectó. Ustedes prenden su cámara. Es requisito, acuérdense, tener encendida su cámara y van a estar contestando. Entonces yo 5 minutos antes de que de 5 a 10 minutos antes de que termine la hora del examen, pues yo les estaría avisando que empiecen a escanear su examen y lo suban a Classroom en una tarea que se va a abrir como para que suban el examen y así sería. ¿Sí? De esa forma. Ahora que si tienen suerte, que creo que a lo mejor sí, tal vez lo suba a Classroom y tengan que subirlo, tengan tiempo para subirlo. Puede ser cualquiera de esas dos. Ok, maestra, gracias. Obviamente en la hora de clase, ¿verdad? Bueno. Entonces, acuérdense que nosotros estábamos analizando qué pasaba con los campos, con un campo vectorial al pasar de un material 1 a un material 2. Entonces, lo que yo estaba haciendo era tomar una capa de transición, que era así como un rectangulito, y, por ejemplo, para encontrar las condiciones normales de frontera, lo que hice fue utilizar ley de Gauss y trazar un cilindrito en la interfase entre los dos materiales. Ahora voy a, para encontrar las condiciones de frontera tangenciales, pues no voy a utilizar el teorema de Gauss, vamos a utilizar el teorema de Stokes, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar con eso y pues esta parte pues serían cosas, es parte de lo anterior, ¿verdad? Entonces serían condiciones tangenciales de frontera. Eso sería lo de hoy, tangenciales. Entonces,
de nuevo, tenemos la misma situación, ¿sí? Tengo yo la situación donde tengo el material 1, tengo el material 2, y obviamente, bueno, a ver si lo entienden, esta es la frontera entre los dos materiales. Y estábamos manejando como el eje X, ¿sí? Entonces, en este caso es como si la frontera entre los materiales fuera el eje Y, pero acuérdense que es como una hojita, ¿verdad? Entonces, en este caso, para las condiciones tangenciales, lo que yo voy a hacer, pues, de nuevo, voy a tomar la interfase entre los dos medios, que es como un rectangulito. Acuérdense que tiene un ancho H. Y ahora le voy a agregar otra dimensión, bueno, otra medida. Su largo es delta L, ¿sí? Entonces es el ancho de la interfase y el largo. Y ahora, pues fíjense bien, como voy a trabajar sobre integrales de camino, porque voy a utilizar el teorema de Stokes, pues ahora voy a elegir un camino para recorrer como el perímetro de esta interfase, ¿sí? Es decir, voy a elegir caminar, por ejemplo, imagínense que parto de aquí, voy a elegir este camino que estoy señalando, entonces voy a ponerle, lo voy a definir con unas flechitas. Entonces va hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá, ¿sí? Es un camino C, ese. Luego voy a definir unos vectores tangenciales. Entonces, un vector tangencial a la interfase, lo voy a llamar T. Y un vector tangencial sobre el material, voy a llamar aquí T2. Son unitarios, ¿sí? Y al vector en el material 1, pues lo voy a llamar tangencial 1. Entonces estoy definiendo este vector T, T2, T1, y acuérdense que yo había definido un vector normal, N, que es el vector normal a esta interfase, ¿verdad? Entonces es un vector perpendicular, aunque aquí nos parezca, es un vector perpendicular a esta interfase. Y voy a definir un nuevo vector. Imagínense que ustedes están viendo esta capa de transición desde arriba. Entonces, para arriba sale un vector normal hacia ustedes y ese vector normal se va a llamar N'. Entonces, déjenme lo pongo en verde. Y es perpendicular, obviamente, a toda la capa de transición. Es como si lo estuviéramos viendo de arriba, pero ¿cómo lo pongo? Bueno, lo voy a poner aquí. Es un N'. Este es un vector que está saliendo hacia arriba, ¿eh? No se ve, pero eso es. Maestra, ¿el T1 va hacia abajo y la T y la T2 van hacia arriba? Sí, eso lo estoy estableciendo yo como por convención. O sea, un vector tangencial sobre esta línea va hacia arriba, el T2 también va hacia arriba y el T1 va hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahorita que yo haga la integral sobre camino, pues tengo que hacer la integral sobre estas 4 longitudes, ¿no? Entonces sería el vector longitud, por ejemplo, a lo largo de este trozo, delta L T2. Ese sería el vector longitud en este cacho. Y en este cacho sería delta L T1, pero este T1 y T2 los voy a poner en términos de T. ¿Sí? Y no se les olvide cómo va hacia arriba como saliendo, como si ustedes lo vieran, si estuviera hacia arriba, ustedes lo están viendo hacia abajo y el vector sale hacia arriba. Perpendicular. Sí, a ver, espero que ya haya quedado claro. Mi dibujo está medio feo, pero bueno. Entonces, fíjense bien. Esta es como la situación que voy a analizar ahora. Entonces, el teorema de Stokes,
pues nos dice que la integral sobre un camino C de un campo vectorial punto dl, o sea, a lo largo de una longitud, es igual a la integral de superficie S del rotacional del campo vectorial punto un diferencial de área. Y si recuerdan y checan ahí en sus apuntes, yo les dije que, bueno, cuando comencé esta parte de condiciones de frontera, dijimos, tenemos un campo vectorial F tal que su divergencia es no sé qué y su rotacional es no sé qué. Entonces, el rotacional, lo que nosotros conocemos del campo es que el rotacional del campo vectorial es una función C vectorial que depende de R. Esto lo tienen del inicio, o sea, esto ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cómo se comporta este campo vectorial F al pasar de un material a otro. Entonces, ahora voy a analizar una integral haciendo un recorrido sobre el perímetro de esta interfase, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con esta parte y esta parte la puedo cambiar por esta función punto de A, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, la integral sobre el camino de f.dl es igual. Comenzaría aquí, ¿sí? En esta parte. Esta parte y esta parte, fíjense, tienen que ver con H. Entonces, recuerden un poquito lo que hice con el cilindro y a la parte del cilindro, a la parte curva del cilindro que tenía que ver con H, yo solamente le ponía omega como una contribución. ¿Por qué? Porque cuando tome el límite, H tiende a 0 y eso va a ser proporcional, pues va a desaparecer. Entonces, aquí, esto ahorita lo pongo que va a ser W. Acá, fíjense bien, sería el campo F en el material 2, ¿verdad? Entonces pondría F en el material 2 punto, y luego tengo que tomar un diferencial de longitud, que en este caso pues tiene que ser vector, sería delta L en T2, ¿verdad? Punto, bueno, voy a poner T2 delta L, es lo mismo. Más, seguiría la otra contribución, que sería esta parte, que es como esta, ¿verdad? Pero entonces a estas dos las voy a abreviar con una sola W. Ahorita lo ponemos. Más el campo F en el material 1 por el diferencial de longitud en esto, que sería delta L en T1. Entonces sería más F en el material 1 punto, esto lo puedo poner como T1 delta L más omega. Y omega aquí, acuérdense que es esta contribución más esta contribución. Entonces, esta sería la integral sobre el camino C a lo largo del rectángulo o del perímetro de esa interfase, ¿sí? Y, pues, por teorema de Stokes, acuérdense que esto tiene que ser igual al rotacional del campo integrado sobre el diferencial de área, que el rotacional del campo nosotros sabemos que es la función C vectorial. Entonces, esto tiene que ser igual a la integral sobre la superficie. ¿La superficie de qué? Pues de la interfase, ¿no? La superficie de el rotacional, que en este caso sé que es una función C vectorial de R, punto de A. Y aquí pues nada más ponemos la nota de que omega es la contribución a la integral de línea o de camino, a la integral de línea,
contribución a la integral de línea por los extremos extremos de la trayectoria. O sea, tanto el inferior como el superior, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos eso. Entonces, fíjense bien. Ya tengo que esto debe ser igual a esto, ¿verdad? Ahora vamos a tener que obtener algunas relaciones entre estos vectores, entre los vectores t, t1 y t2, y los vectores n, n' y t. Entonces, primero, el t2 es el mismo que el t, ¿verdad? Van en la misma dirección y son unitarios. Entonces, el t1 va en dirección contraria al t, entonces lo puedo cambiar por menos t. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo voy a poner aquí. T1 es igual a menos el vector tangencial. T2 es igual a t. Esa es la relación. Y ahora imagínense o visualícenlo. Este vector normal n va en la dirección x, ¿verdad? Entonces, el vector tangencial, imagínense, pues va sobre el vector, sobre el eje y. Entonces va x, y. Y el vector normal que sale como hacia nosotros, como si nosotros lo estuviéramos viendo desde arriba, pues entonces sería como el eje z, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo deducir que el vector n gorrito, el vector t gorrito y el n' gorrito son perpendiculares. Entonces aquí n gorrito, n' gorrito y t son perpendiculares. Perpendiculares. Y entre ellos nosotros podemos obtener varias relaciones. Ahora ya voy a hacer estos cambios acá. Entonces, ya cuando hago estos cambios voy a tener, fíjense bien, este T2 es T, este T1 es menos T, entonces me va a quedar aquí un menos y voy a factorizar estos delta L. Entonces me va a quedar T punto F2 menos F1 por delta L más omega igual a la integral sobre la superficie de C de R punto dA. Tengo eso. Y como los tres vectores son perpendiculares, o sea, el vector t, el vector n y el vector n, todos gorritos son perpendiculares, pues en ese caso, para n, n' y t se cumple. Esto ustedes lo pueden checar con la regla de la mano derecha o poniéndole, si quieren que n sea x, este sea y y este sea z, pues pueden verificar las siguientes condiciones. Que n' lo puedo expresar como el vector, el producto cruz entre n y t. ¿Sí? Entonces esto es producto cruz. Y luego el t lo puedo expresar el vector tangencial en términos del producto cruz de n' con n. Y el vector n lo puedo expresar como el producto cruz de t con n'. ¿Sí? Lo pueden checar eso por la regla de la mano derecha o haciendo otras cosas analíticamente. Entonces, ¿para qué hago Para expresar este vector tangencial en términos de las normales. ¿Sí? Entonces, la que me interesa de estas es esta. ¿Sí? Entonces, cuando sustituyo eso voy a tener n' cruz n punto F2 menos F1 por delta L más omega igual a la integral sobre la superficie de C
Ahorita voy a dejar de poner la función, entonces, pero ya ustedes saben qué es función. La C punto dA, ¿sí? Y esta obviamente es una integral doble, ¿sí? Acuérdense, es de área, entonces es doble. Ok, aquí, ¿por qué puse esto en términos de n'? Porque esta integral o este producto punto que es de A va en términos, o más bien se refiere al diferencial del área de la capa de transición. Entonces, este producto punto en realidad va en términos de n', que es la normal a toda la capa de transición. Por eso puse esto en términos de n'. Entonces, de aquí, fíjense bien, vamos a, permítanme tantito. Ok, entonces, aquí, fíjense, esta parte, recuerdan que yo pues no conozco explícitamente la función C. Entonces, lo que hago cuando no conozco algo explícitamente es que considero que en el intervalo, en este caso de integración, que es en la capa de transición, que es muy pequeñita, pues puedo considerar que esta es constante o su promedio, ¿verdad? Entonces, considero eso y acá pues vamos a obtener esto. Entonces, voy a tener T. Ay, no, ya no era T. Era N', N' cruz N, N' cruz N, punto F2 menos F1 delta L más omega igual. Y en la integral acá es donde vamos a hacer ese cambio. Entonces puedo considerar esta relativamente constante en esa capa de transición. Y el dA se refiere a esto. Entonces, tendría yo, fíjense bien, tendría C punto, que es como el promedio de la C. Punto es una función vectorial, por eso lleva la varita. C punto. Y el diferencial de área, pues más bien sería el área de la interfaz. ¿Cuál es el área de la interfaz? Pues es un rectángulo, entonces solo es lado por lado, es H por delta L. ¿Y cuál es su vector? Pues es su vector N'. Entonces es H delta L N'. Entonces tendría C punto N', primero pongo el vector, por H por delta L. Entonces, en este caso, bueno, ya, esa parte ya. Y ahora vamos a usar, utilizando... Oiga, maestra, ¿todavía está presentando la imagen del rectángulo? No, ya le cambié. Sí, se trabó, dejen, vuelvo a compartir. Ay, esta cosa. Ay, nos quedan 9 minutos. A ver. No tienen clase, ¿verdad? A continuación. Oh, Algunos tienen inglés. Ay, no vayan a inglés. No se crean. Oh, es que quiero terminar esta parte, pero déjenme, y luego esta cosa se... Es que en teoría electromagnética es muy difícil avanzar. Entonces, yo creo que voy a hacer voy a tener que pensar en otra forma para avanzar más, porque a estas alturas en presencial ya debería de estar acabando lo de magnetización y todavía ni siquiera empiezo. Ay, ya se puso. Ok. Bueno, a ver si acabamos. Entonces voy a... Ay. No. Debe ser mi internet. No quiere.
Que no, que no. Es que acá me dice que se conecta, pero no se ve. Qué triste. Pues se queda quien pueda, ¿no? Y tratamos de grabar a ver si podemos subir esto. Ahí está. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, maestra, ya se ve. Maestra. Ok, vamos a utilizar falta cualquier cosita, o sea, si alcanzamos. Entonces, voy a utilizar una identidad vectorial o propiedad ahí de vectores, que es el producto cruz con producto punto. Entonces, utilizando que A punto B cruz C es igual a A cruz B punto C. Entonces, voy a utilizar esta. Hagan de cuenta que tengo yo esta parte de la identidad vectorial que es A cruz B, entonces A es la N', cruz B que es la N, producto punto con C, que es esta resta de vectores. Entonces, esto lo puedo expresar como N' punto N cruz F2 menos F1 fíjense bien, y este término tiene delta L, ¿verdad? Y tengo aparte el producto punto con N', entonces esto lo paso para acá restando y lo voy a agrupar aquí. Entonces tengo que aquí me faltaría menos H, esta H, por C, por la función C, y todo esto iría por delta L más omega igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, dividimos todo por delta L y yo tendría N' punto N más F2, perdón, producto cruz, F2 menos F1 menos H por la función vectorial C más omega sobre delta L igual a 0. Y aquí, pues, lo que hacemos es aplicar el límite cuando H tiende a 0, es decir, que ahora la interfaz va a ser como la capita que yo deseo analizar. Cuando yo aplico el límite cuando H tiende a 0, fíjense bien, entonces cuando H tiende a 0 y como W es aproximadamente del orden de H, pues W también va a tender a 0, omega o W. Entonces, en este caso, esto es independiente de H, por lo tanto no lo afecta el límite. Este sí, pero como no sé explícitamente quién es C promedio, lo dejo expresado como el límite cuando H tiende a 0 de esto. Y esto, pues esto tiende, si a W tiende a 0, 0 entre delta L es 0. Entonces, esto me queda como N' punto N cruz F2 menos F1
1 menos el límite cuando h tiende a 0 de h por c igual a 0, ¿verdad? Esto ya lo hice 0. Entonces aquí, si tengo un producto punto de este vector con este vector y eso me da 0, puede ser que este vector también sea el vector 0, ¿verdad? Entonces de esto nosotros tenemos que es n cruz f2 menos f1 igual, lo voy a pasar del otro lado, al límite cuando h tiende a 0 de h por c. Pero esta c, acuérdense que era el rotacional, entonces también puede ser lo mismo, límite cuando h tiende a 0 de h por el rotacional del campo vectorial f. Y estas son las condiciones. Esta es la condición, bueno, son las condiciones tangenciales de f vector. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a seguir haciendo algo, pero hasta aquí, esta es la forma general de las condiciones tangenciales. Me da el producto cruz con la normal y está en términos del rotacional, que era lo que yo conozco. Aquí no puedo decir que esto es 0 porque necesito conocer quién es el rotacional de f y después aplicarle el límite, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte la podemos seguir expresando. Voy a cambiar de pizarra. La puedo seguir, y nada más para que vean. Fíjense bien, en general, bueno, un campo F siempre lo pueden expresar como un campo F igual a su componente normal más su componente tangencial. Entonces, la componente normal pues sería su magnitud normal en dirección de la normal más su componente tangencial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen n cruz f, esto en realidad si hacen producto cruz sería n cruz f n en n normal más f tangencial, pues hacen el producto cruz, aquí se elimina la componente normal y nada más les queda el producto cruz de n con f tangencial y a esto lo llamamos como ft vector, ¿sí? Es como su componente tangencial. Entonces, esto es como si ustedes vieran, imagínense el espacio XYZ. Entonces, si la superficie va sobre el plano XY, la componente tangencial iría en XY, ¿verdad? Y la normal iría en Z. Entonces, es como si yo pongo un vector en la componente Z más la componente en XY, que sería esta. Cuando hago el producto cruz aquí de Z con Z, pues se hace 0 y me quedaría solamente el producto cruz entre Z y X y Y, entre el plano XY, ¿verdad? Y esto me daría pues un vector sobre el plano XY, que sería una componente tangencial. Entonces, en ese caso, las condiciones de frontera las podemos expresar como F2T menos F1T. Espérenme porque ya se me... Mejor me regreso. F2T, esta parte, F2T menos F1T igual a este límite. Igual al límite cuando H tiende a 0 de H por el rotacional de F. Y ya aquí se ve más bonita la misma condición. Listo, tarea. 1 minuto más y ya nos vamos. Tarea. Díganme, ¿ya obtuvimos las condiciones normales para el campo eléctrico? ¿Alguien que esté ahí? Creo que no. ¿No? Bueno, tarea. No recuerdo. Ok, determine, esto era para un campo en general, ¿eh? Determine las condiciones
de frontera, normales y tangenciales para E. Y ustedes necesitan saber dos cosas del campo eléctrico, sabiendo que, fíjense bien, dos cosas. Sería que el campo eléctrico, que la divergencia, ¿verdad? Necesitamos la divergencia, que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0 y que el rotacional del campo eléctrico es 0. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes ya saben en general cuáles son las componentes. En esta formulita, en las últimas que les señalé ahí, pues aquí tendrían que cambiar la F por L y sacar este límite sustituyendo el rotacional. Entonces ya casi esas ya son. En las normales lo mismo, tienen, creo que es F2N menos F1N igual al límite cuando H tiende a 0 de la integral, creo que hay de la divergencia. Entonces la divergencia solamente la tienen que sustituir por esto y encontrar el límite, ¿sí? Y eso sería de tarea para el día de mañana. ¿Cómo ven? Sí, acabamos. Bueno, 4 minutos, pero ya terminamos. ¿Alguna duda, comentario antes de que terminemos? ¿No? No, Vale, pues. Entonces mañana checamos esto y les dejo, yo creo que... Bueno, no, ya no les dejo porque si no, ¿qué les voy a poner en el examen? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Sale? Muchísimas gracias, chicos. Gracias, maestra. Cuídese, maestra. Igual, bye. Dale, maestra.